desde el municipio de Sesquile, ubicado en la provincia de Almeidas, a 72 kilómetros al noroeste de Bogotá, caracterizado por la amabilidad de sus habitantes y la diversidad en su territorio. La hermosa laguna de Guatavita, el Cerro de las Tres Viejas y el embalse del Tominé. En su zona rural se encuentra la institución educativa departamental Méndez Rosso, siendo esta un establecimiento oficial de aproximadamente 508 estudiantes, un grupo de 24 profesores y 2 directivos. Cuenta con los grados desde 0 hasta 11º y la jornada sabatina para la educación de adultos. Tiene 7 sedes. La principal se encuentra en la vereda del Hato, que cuenta con la básica primaria y la media, y es donde se focalizó el desarrollo de la presente investigación. Su proyecto educativo institucional es Conocimiento y Educación Ambiental en busca de una sana convivencia, asumiendo el aprendizaje significativo como enfoque pedagógico, sentando sus bases en algunas políticas de inclusión y los estándares básicos de competencia, donde se busca que los estudiantes construyan su propio conocimiento a su ritmo, con la orientación del docente como un mediador, para así generar en el estudiante el cuidado de sí mismo, del otro y de su entorno. Los estudiantes provienen en su gran mayoría de las veredas aledañas, donde las actividades extraescolares que realizan corresponden a labores del campo, como la siembra de papa y producción de leche. Identificando la práctica de la docente investigadora, encontramos: venía realizando mi práctica de aula centrada en el desarrollo de contenidos y basándome en un modelo tradicional, donde la memorización y la realización de algoritmos era el eje central de mi clase, convirtiéndome en una transmisora de conocimientos, sin considerar las necesidades particulares de mis estudiantes, como lo es sus ritmos de aprendizaje y el contexto en el que se desarrollan. Respecto a la planeación de clase, simplemente desarrollaba lo programado periodo a periodo que me lo exigía la institución, y mi clase se caracterizaba por el trabajo individual y sin una retroalimentación adecuada. Considerando la experiencia en aula que se desarrolla en la institución, se observaron algunas necesidades particulares del contexto para el desarrollo de la clase de matemáticas. De ahí se genera una reflexión con la intención de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, identificando antecedentes que muestran la necesidad de la presente investigación, relacionados con el contexto y la práctica de aula. Inicialmente se tuvo en cuenta la tendencia institucional de decrecimiento en los resultados de las pruebas saber de grado noveno de los años 2013, 2014 y 2015 en el área de matemáticas, encontrando que los niveles de satisfactorio y avanzado no son alcanzados por los estudiantes. A su vez, a través de una encuesta sobre concepciones de las matemáticas realizadas a un grupo de estudiantes, se refleja que ellos no encuentran la importancia o necesidad de aprender matemáticas, ya que establecen que sirven exclusivamente al realizar operaciones o contar, y no argumentan cómo pueden ser útiles en sus actividades diarias. Además, los diferentes instrumentos de evaluación empleados en el aula presentan situaciones con contextos y vocabulario ajenos a las realidades de los estudiantes. La necesidad de la presente investigación se fundamenta en 3 aspectos principales. Primero, el proceso de enseñanza-aprendizaje propio para el contexto rural de la institución. Segundo, la importancia de que los estudiantes alcancen determinados niveles de desempeño en el área de matemáticas, considerando las políticas gubernamentales. Y el tercero, el desarrollo de habilidades por parte de los estudiantes que favorezcan su interacción. Al evidenciar que los estudiantes de la institución no encuentran la utilidad o aplicación de las matemáticas a su realidad y teniendo en cuenta que la práctica de aula no favorecía ese proceso, surge así la necesidad por parte de la docente investigadora de evaluar los procesos que desarrolla al interior del aula, llevándola a preguntarse: ¿cuáles son los aspectos de la práctica de aula de matemáticas necesarios para el escenario rural de la institución educativa departamental Méndez Rosso? Para dar respuesta a esta pregunta, la docente investigadora quiere identificar los aspectos de la práctica de aula de matemáticas que favorecen al escenario rural de la institución educativa departamental Méndez Rosso, para lo que será necesario: primero,
Caracterizar la práctica de aula desarrollada en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas de la institución. Segundo, determinar del diseño e implementación de estrategias didácticas para la enseñanza de las matemáticas aspectos de la práctica de aula que favorecen al contexto rural de la institución. Tercero, reflexionar el impacto en los estudiantes de la institución educativa respecto a las modificaciones de la práctica de aula de matemáticas. Se determinó como enfoque de investigación el cualitativo, que como lo mencionan Strauss y Cordon 2003, orienta a una interpretación profunda de fenómenos sociales, en particular los educativos, a través de una actividad sistemática que apunta a la transformación de prácticas y el descubrimiento de conocimiento. A su vez, el alcance de esta fue explicativo, en vista que se muestran las dificultades presentes en el aula de matemáticas, la necesidad que los estudiantes alcancen el desarrollo de competencias matemáticas, lo que permitió observar, analizar, reflexionar y transformar la práctica de aula en matemáticas adecuada para el contexto rural de la institución. Dicho proceso se considera como las prácticas interpretativas según Hernández, Sampieri, Fernández y Baptista 2006. El diseño de la presente investigación se basa en la investigación-acción, que como lo expresa Elliott 2000, es el hecho de experimentar practicando, probar estrategias en la práctica, comprobando los puntos conflictivos que existen en clase. Es un tipo de acción reflexiva, es reflexión-acción. La investigación se desarrolla en 3 fases teniendo en cuenta algunas características del modelo propuesto por Lewin 1991, donde se conectó lo teórico y lo práctico, la planificación, la acción, la observación y la reflexión, y de acuerdo con los objetivos planteados. La primera fase corresponde al diseño de la investigación, el cual se compone del diseño teórico y el diseño metodológico. La segunda fase consiste en un proceso cíclico denominado ciclo Pierre: planificación, intervención, evaluación y reflexión. Y la tercera fase, elaboración del informe final, que muestra un reporte con todo el proceso de investigación realizado y conclusiones del mismo. Para darle significado a los resultados, se elaboraron y determinaron los tópicos que permitieron recolectar y organizar la información. En particular, para el análisis de los resultados de forma cualitativa, se generó categorías de análisis, que según Cisterna 2005, se debe distinguir entre categorías que denotan un tópico en sí mismo y las subcategorías que detallan dicho tópico en microaspectos. Se consideraron 3 dimensiones: la enseñanza, el aprendizaje y el pensamiento. A partir de estas dimensiones se establece la práctica de aula, la resolución de situaciones problema y las concepciones sobre las matemáticas como categorías, y como subcategorías la planeación de clase, estrategias didácticas, tipos de problema, contextos del problema, concepciones de los estudiantes y de la docente. Basados en las técnicas de recolección de información propuestas por Blandes 1996 y las necesidades para esta investigación, los instrumentos más apropiados fueron diarios de campo, que corresponden al registro de la observación de algunas clases de matemáticas. En particular, mostraba la descripción de los diferentes momentos de clase, sucesos y anécdotas, los cuales permiten identificar el rol de los estudiantes y de la docente. Estos fueron captados a través de la observación participante, grabaciones de video y registros fotográficos. Con el fin de realizar el análisis de la interacción del aula de matemáticas, se hizo uso de grabaciones de diferentes sesiones de clases, de las cuales se seleccionaron episodios que se transcriben y en los cuales se evidenciaron de manera más significativa las diferentes prácticas matemáticas, normas sociomatemáticas y conflicto entre significados, para así analizar la práctica de aula. Encuestas corresponden a una serie de preguntas abiertas o cerradas de opción múltiple que permitieron reconocer las características a nivel social, familiar y cultural de los estudiantes, establecer características de la autoevaluación de la práctica de aula de la docente, determinar las concepciones de los estudiantes y la docente sobre las matemáticas y los problemas matemáticos, además de evidenciar el contrato didáctico en el aula y las normas sociomatemáticas. Tras una revisión teórica por parte de la docente, la práctica de aula para esta investigación corresponde a las diferentes acciones que el docente realiza para la formación de los estudiantes, tales como enseñar, comunicar, socializar experiencias, reflexionar desde la cotidianidad, evaluar los procesos cognitivos y aún el relacionarse con la comunidad educativa. La práctica de aula, por un lado, muestra sus bondades,
como lo es el desarrollo del pensamiento y competencias, conciencia e identidad de los estudiantes, pero por otro se generan diferentes situaciones que no permiten el desarrollo adecuado de la práctica. En realidad, solo dentro del aula se puede solucionar este tipo de obstáculos. Es ahí que se hizo necesario el análisis de la práctica de aula basado en la propuesta de Nuria Planas y Nuria Iranzo 2009, la cual es un modelo de análisis de la transcripción de episodios de clases para la descripción e interpretación de procesos de interacción en el aula de matemáticas, permitiendo la identificación de prácticas matemáticas, normas sociomatemáticas e identificación de conflictos entre significados. A su vez, se determinan los diferentes efectos y cláusulas bajo la clasificación de Narváez 2017 para así establecer el contrato didáctico presente en el aula. Por otro lado, se introduce la planeación global y local y la resolución de situaciones problema como estrategias metodológicas y didácticas para darle solución a la problemática presente en el aula. La planeación global corresponde al establecimiento de objetivos, contenidos metodológicos y esquemas de evaluación de manera general, mientras que la planeación local hace referencia a una unidad didáctica sobre una estructura matemática específica que corresponde a una sesión de clases, lo cual permite la indagación, la profundización y el establecimiento de diferentes significados que puede tener un concepto matemático, como lo plantea Gómez 2005. Y la situación problema puede ser interpretada según Obando, Muñera y Zapata 2003 como un contexto de participación colectiva para el aprendizaje, en el que los estudiantes, al interactuar entre ellos mismos y con el profesor a través del objeto de conocimiento, dinamizan su actividad matemática, generando procesos conducentes a la construcción de nuevos conocimientos. Así, ella debe permitir la acción, la exploración, la sistematización, la confrontación, el debate y la evaluación. Como en esta investigación se pretende modificar la práctica de aula de matemáticas pensando en el escenario de la institución educativa departamental Minderroso referente a su contexto rural, se consideró las propuestas de Río Seco y Romero 1997 y el Programa de Educación Rural PER implementado en Colombia en 1999, los cuales buscaban mejorar la educación en los contextos rurales a través de modelos educativos flexibles adaptados a las necesidades de la comunidad. En un primer momento se aplicó la encuesta inicial con secciones sobre las matemáticas a los estudiantes del grupo en el que se focalizó esta investigación, con el objetivo de cuestionarlos acerca de las actividades que desarrollan en su cotidianidad y sobre las concepciones que tenían de las matemáticas y los problemas matemáticos, encontrando el no reconocimiento de las matemáticas como una herramienta útil para la solución de situaciones problemas de su vida y contexto. Por otro lado, las matemáticas para los estudiantes se reducen a la realización de operaciones básicas o conteo, que solo son aplicables en situaciones escolares. Al reflexionar sobre los resultados del primer ciclo, la docente identificó algunos aspectos que debe transformar en sus prácticas en la implementación del segundo ciclo. Respecto a la planeación, es necesario pasar de la planeación global solicitada institucionalmente a una planeación local, que permita establecer las particularidades de aula, del contenido matemático, del contexto e interés de los estudiantes, además que le permita a la docente explorar, profundizar y trabajar con los diferentes y múltiples significados del contenido matemático escolar, para efectos de diseñar, llevar a la práctica y evaluar actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje. Respecto a las estrategias didácticas, se reconoce la necesidad de trabajar con los estudiantes la resolución de situaciones problema, vista como la oportunidad de encontrar utilidad a las matemáticas en actividades propias del contexto de los estudiantes y no como una actividad más de clase. Además, promover el trabajo cooperativo para generar la discusión y colaboración entre pares. Al concluir el segundo ciclo en la dimensión de enseñanza, se evidenció un avance en el proceso de transformación de la práctica de aula en dos aspectos fundamentales: planeación y reconocimiento de la práctica presente en el aula. En primera instancia, se presenta la transformación de la planeación global, que buscaba satisfacer exigencias institucionales, a una planeación local, que busca solucionar las necesidades del aula. Se deja de lado el cubrimiento de contenidos guiándose por libros de texto, a una propuesta propia que busca el desarrollo de competencias matemáticas. La práctica de aula ya no se ve estructurada como el tema, su definición, ejemplo y ejercicios, sino como una propuesta que lleva al estudiante a construir sus propios conceptos frente a un contenido matemático.
Sin embargo, en esa nueva planeación se carece del trabajo entre pares, estudiantes, y la solución de situaciones problemas que sean de interés de los estudiantes y que correspondan al contexto de los mismos. En segunda instancia, al analizar las prácticas matemáticas, las normas sociomatemáticas, las cláusulas y efectos presentes en el aula, permitió a la docente investigadora determinar que en su práctica de aula el efecto topase sale a relucir, en vista que ofrece la respuesta de forma implícita al sentir que sus estudiantes no encuentran la forma de solucionar las diferentes situaciones propuestas, haciendo que la docente reflexione y genere otras formas de llevar al estudiante a la solución sin necesidad de darle la respuesta. Para el tercer ciclo, los estudiantes se motivaron en la resolución de situaciones problema, en vista que encontraban una relación directa con sus quehaceres cotidianos, veían las matemáticas como una herramienta útil que les permitía ahorrarse tiempo o mejorar sus prácticas en las labores de campo que realizan. Por otro lado, de acuerdo a las modificaciones que vivían en el aula, lograron construir conceptos sobre objetos matemáticos que les significaban. Esto quiere decir que podían hacer uso de ellos para afrontar una situación problema y tomar decisiones. A su vez, los estudiantes participaban sin tratar de satisfacer lo que la docente quería escuchar, sino con la intención de aportar a la solución de las diferentes situaciones problema. Respecto a las concepciones sobre las matemáticas y las situaciones problema, se debe considerar que los estudiantes venían de un proceso donde la docente mencionaba un tema, les daba la definición, colocaba un ejemplo y las actividades correspondían a la repetición del ejemplo. Luego se trabajó bajo la resolución de situaciones problema, de las cuales se parte para construir el concepto del objeto matemático, haciendo que los estudiantes dejen de tener la concepción de que saber matemáticas es la realización de operaciones básicas y la concepción de solucionar situaciones problemas corresponde a aplicar un algoritmo, para ahora considerar que saber matemáticas es el poder usarlas y tomar decisiones para la solución de situaciones escolares y de su contexto, y que una situación problema puede solucionarse de diferentes formas, pero que las matemáticas son una herramienta que facilita el proceso. Al terminar el proceso investigativo, realizando los diferentes ciclos PIAR y el análisis de los datos obtenidos, se puede llegar a las siguientes conclusiones. Es importante determinar que las problemáticas presentes en el aula de matemáticas corresponden en gran medida a la práctica de aula, pero la solución a estas se generan a partir del propio interés del docente. Lo que nos lleva a pensar que el análisis de la propia práctica debe realizarse bajo parámetros claros que permitan establecer las necesidades del aula. En particular, para el proceso de enseñanza de las matemáticas es importante identificar las prácticas matemáticas, las normas sociomatemáticas, el conflicto entre significados, para así establecer las diferentes cláusulas y efectos en el aula, con la finalidad de modificar esos efectos que truncan el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. A su vez, el reconocimiento del contexto en el que está inmersa la práctica de aula permite a los docentes determinar las necesidades de su aula, volviéndose una herramienta potente para la construcción de conocimiento significativo en sus estudiantes, generándoles motivación e interés en el proceso de aprendizaje. Asimismo, la resolución de situaciones problemas asociadas a la cotidianidad de los estudiantes permitió generar en ellos mayor interés y participación. A su vez, la construcción de conceptos matemáticos y la posibilidad de aplicar las matemáticas a su realidad, convirtiéndose en una estrategia didáctica propia para el contexto rural de la institución. Por último, el trabajo cooperativo entre pares, los estudiantes, contribuyen en el desarrollo de competencias matemáticas, ya que les permite explorar, comunicarse, debatir y llegar a acuerdos para ofrecer la mejor solución a un problema, siendo esta una estrategia metodológica que se ajusta a las necesidades del contexto rural de la institución. O sea, hubo un cambio ahora en el aula, ya no es la misma matemáticas aburrida que teníamos siempre. Sí, pues se nota por encimita porque pues antes te acuerdas que no nos dejaban ni hacer en filas ni participábamos, solo era escriba y ya. O sea, era en filas, uno como que le preguntaba a uno que como que ¿cuáts? Sí, uno ni la atención ponía porque estaba todo aburrido ahí. Pero ahora cambió, ahora somos en grupos, tenemos o sea, podemos participar más y ¿qué? Y pues tenemos más opciones de trabajar, o sea, ya no todos estamos en las nubes, sino como ahí en el tema. Y lo mejor de todo es que nos explican con cosas que nosotros entendemos, como por ejemplo las cosas de aquí donde nosotros somos, de la zona, como por ejemplo lo de la leche, cosas así, o sea, como cuánto nos demoramos el recorrido de aquí a nuestra casa y así. Incluso nos ayuda para que nuestros papás nos pillen y todo. ¿Te acuerdas cuando
estábamos, o sea, que hicimos una clase sobre que había un recorrido, un compañero de nosotros de acá del colegio hasta la casa. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Nosotros hicimos, o sea, hacíamos el recorrido y era, o sea, era así, súper interesante. Y hacíamos, estábamos en grupos y nos organizábamos. Y era súper chévere porque además de eso también podíamos como, no era tanto como tan aburrido, sino ya las cosas son más interesantes, más, como con más... Ahora tiene más sentido las matemáticas. Ahora Sí. podemos analizar más cosas, o sea, ya no nos pueden, o sea, así, Que nos piensa que nosotros somos bruticos y que no entendemos de las matemáticas, pero ja.